Ya, a casi un mes de la primera vuelta presidencial, 7 de los 8 candidatos se dieron las caras en el ENADE 2025. No estuvo el profesor Artés, había dicho que se iba a marginar. En esta cita, como lo veíamos recién en las claves, Elly Matei dio por superada la polémica con José Antonio Kast, le aceptó sus disculpas, doy vuelta a la página, señaló. Queremos abordar este y otros temas. Estamos junto a Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, primero que nada, buenas tardes y bienvenido. Gracias, Iván. Buenas tardes. ¿En qué claves leer lo que pasó hoy día en ENADE, específicamente partiendo con esto, ¿no? Con lo de Matei y Kast? ¿En qué clave leerlo? ¿Es un abonamiento real? ¿Es efectivamente tratar de obtener una ventaja de parte de Elly Matei? Porque Kast ni siquiera se hizo cargo de aquello. Sí, estamos observando cómo Elly Matei intenta, ¿no es cierto?, dar señales de que es la candidata que puede asegurar gobernabilidad, ¿no es cierto?, que tiene las competencias técnicas, experiencia en lo que es la gestión de gobierno, y este acto, ¿no es cierto?, de haber perdonado a José Antonio Kast de alguna manera también es demostración de eso, ¿no? De que ella tiene capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, de enfrentar las dificultades. Este era un espacio, la ENADE, que era muy proclive, ¿no es cierto?, a ella, se manejaba muy bien, entendía, es la que mejor entendió los códigos, creo yo, de quienes estaban reunidos ahí. Ese es un espacio extrainstitucional, ¿no es cierto?, donde está el poder, ¿no? Están los empresarios, está el poder económico, está la élite, yo diría, de Chile, ¿no es cierto?, de alguna manera, y ella se movió con cierta soltura, y por eso también que aprovechó, ¿no es cierto?, de dar una señal respecto también de su capacidad de soportar, ¿no es cierto?, los ataques, reconociendo que se había equivocado José Antonio Kast. Ahora, ese diseño, ¿le basta para remontar? ¿Le sirve para remontar? Porque pese a que ha ido incluso adelantando las piezas de la franja que se van a conocer a partir del viernes, que ha mostrado su equipo económico, que es bien interesante, hay exministros de Hacienda incluso allí presentes, sigue estando estancada, y vamos a decir, estancada en un tercer lugar a distancia importante, José Antonio Kast. Sí, el encuentro de ENADE, como tú dices, viene al inicio de la franja el próximo viernes, y los otros debates televisivos y el radial, yo creo que son lo que configuran los gatillantes de atención. Hasta ahora no hay ambiente de campaña. Si tú te fijas en la calle, ¿no es cierto?, no hay esa efervescencia propia de una elección presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, este tipo de instancias, ¿no?, donde pueden cometer errores, tener aciertos los candidatos, eso vamos a verlo también en los debates, de alguna manera son lo que llamamos los gatillantes de atención, porque pueden generar interés en la opinión pública, aquella que no ha tomado su decisión, que es la gran mayoría, a pesar de lo que dicen las encuestas, ¿no es cierto?, respecto de las opciones presidenciales en disputa. Y de alguna manera, entonces, este espacio es lo que buscan los candidatos. Este es más de élite, por supuesto, la gente probablemente no vio el desarrollo de la ENADE, ¿no? Pero es un tema que se comienza a conversar, ¿no es cierto? Estamos a un poco más de 30 días, como tú decías, de la elección presidencial, y por lo tanto, evidentemente, esto empieza a generar ambiente político para cambiar lo que los estudios de opinión están mostrando, que es una foto un poco estática, ¿no? No vemos mucho movimiento hoy día en las candidaturas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna manera, esto y los otros hechos pueden cambiar de alguna manera ese escenario. Marco, eso no sé si es muy frecuente, que la foto que muestra la encuesta semana a semana se mantenga tan estática en el tiempo. Llevamos 2 meses con el mismo escenario, desde que cuando Matei estaba arriba, solo en la encuesta, después y irrumpe Janet Jara en la primaria del oficialismo, de ahí en adelante, cuando cae Matei, aparece Janet Jara, se consolidan las posiciones que están hoy día. Y con rango, ¿no? 1 punto más, 2 puntos más, pero en términos generales la fotografía viene siendo la misma semana tras semana, por lo menos hace 2 meses o 2 meses y medio atrás. ¿Eso es frecuente en un proceso electoral? No, lo que tenemos es una elección pausada, como decías tú, como detenida, ¿no es cierto?, a la espera de lo que vayan a hacer los candidatos, como te digo, en la recta final de la elección, fuertemente marcada, como te digo, por estos gatillantes de atención, ¿no es cierto?, que puede generar en la franja y los debates. Fundamentalmente eso es, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrir entre ellos, ¿no es cierto?, cómo se interpelan, los errores que pueda cometer uno. Aquí importan más los errores que los aciertos, ¿no? Lo que genera conversación y noticias son las equivocaciones más que los aciertos, las vacilaciones, ¿no? ¿Y en este ENADE hubo algún error que tú destacarías? O alguna, porque lo de Elly Matei he visto distintas lecturas, me gustaría ver cuál es la tuya. ¿Cómo tomas el momento en el cual ella habla a José Antonio Kast y le dice, ¿sabes qué? Doy vuelta a la página, te perdono. ¿Es un acierto de ella? ¿Es un error de Kast no haber respondido? ¿Ese momento cómo fue? Yo creo que fue un acierto de ella en un espacio que le es familiar, ¿no es cierto? Aplauso, ella es la que más sacó aplausos, yo diría yo, ¿no? Pero porque ella entiende bien esos códigos y porque quienes estaban ahí querían escuchar 2 cosas.
quieren escuchar los conceptos de gobernabilidad y de certidumbre, ¿no? Porque hoy día lo que tenemos es un escenario de mucha incertidumbre. La gobernabilidad. Y ella transmitió eso, ¿no? De alguna manera, esas ideas, tiene solvencia técnica, tiene experiencia en el manejo de los asuntos públicos, y los escenarios, los empresarios son muy pragmáticos, ¿no es cierto?, que quieren tener certeza sobre lo que va a ocurrir. José Antonio Kast, al contrario, creo yo, ¿no es cierto?, que de alguna manera con un tono más bien ideologizado, ¿no es cierto?, hablándole a su nicho, instala todavía las dudas respecto, ¿no es cierto?, del tema de la gobernabilidad, ¿no? Fue muy duro en los temas de seguridad, orden público, migración, pero ese tono un poco disruptivo no le hace mucho sentido a quienes estaban reunidos ahí, ¿no? Marco, a ver, tú dices que para el gran empresariado chileno la candidata es Evelyn Matei. Sí, exactamente. No Jara, no Kast, no Kaiser, no Parisi, Meo, Arte, bueno, no fue Arte siquiera. Pero para esa audiencia. Estoy hablando ENADE, para ENADE. la gente que fue ENADE. Los que estaban invitados a ENADE 2025 escuchan a 7 de los 8 candidatos y dicen, Matei nos representa. Más que Kast, que aparece. Claro, porque Matei encuesta. representa, como te decía, el orden, la certeza, ¿no es cierto? ¿Y Kast no tiene eso? Kast no tiene eso porque habló en un tono duro, ¿no es cierto? Correcto, pero duro. Pero eso genera dudas en esos actores que estaban reunidos ahí, en los empresarios, respecto de la certeza, ¿no es cierto?, que un eventual gobierno de José Antonio Kast pueda dar condiciones de gobernabilidad. ¿Para qué? Para desarrollar la actividad empresarial, para desarrollar negocios, ¿no es cierto? Para eso se necesita cierto orden que de alguna manera quienes estaban reunidos ahí tienen dudas respecto de que Kast pueda garantizarlo. ¿Y Jara no da algo de eso en el sentido de que, pese a que ella milita en el Partido Comunista y es una candidata de un espectro bastante amplio, de alguna manera ha tenido logros que exhibir en su capacidad de articular diálogos y sacar adelante reformas que eran impensadas que con el apoyo que tiene este gobierno se sacarán adelante, como la reforma de pensiones, que ha sido casi transversalmente valorada como un gran avance en la tranquilidad y la estabilidad social del país. ¿Jara tampoco les da tranquilidad a los empresariados? Yo creo que no. Yo creo que ella transmite, ¿no es cierto?, la posibilidad de que haya entendimientos y acuerdos más amplios, pero evidentemente, ¿no es cierto?, en este mundo que estaba representado allí, que es un micromundo, ese no es el país real, ¿no es cierto?, es un micromundo, de alguna manera, ¿no es cierto?, la candidata de ellos, ¿qué porcentaje yo creo... el PIB está reunido en ENADE hoy día? Exactamente. O sea, que el 30% del pueblo... Por lo menos, ¿no es cierto? Si no más. Entonces, Janet Jara les aparece un poco la continuidad de lo actual, ¿no es cierto? Ellos quieren un cambio en estas condiciones justamente para poder desarrollar de mejor manera. Ahora, yo creo que después de Matei, Jara es la que aparece también, ¿no es cierto?, con más posibilidades de generar condiciones para que la actividad empresarial se pueda desarrollar. No digo que Kast... Matei y Jara más que Kast. Yo creo que más que Kast, porque ahí hay mucha incertidumbre respecto de lo que puede ser el país a partir del 11 de marzo, ¿no es cierto? Perdón, en un eventual gobierno de Kast genera incertidumbre lo que pueda pasar en el país. Así es. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, la sensación de orden, ¿no?, sobre todo los primeros meses, las primeras semanas, podría verse tensionada porque va a tener una oposición, no sabemos en el Congreso, pero a lo menos una oposición, ¿no es cierto?, en la calle que va a ser dura, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver si efectivamente se prolonga aquí lo que le ocurrió a Milei, ¿no es cierto? Porque también teníamos dudas a Milei respecto de la capacidad de gobernar en Argentina una vez instalado en el poder. Él lo consiguió, ¿no es cierto? Y muchos dicen, mira, Kast puede hacer también esto, puede reproducir el fenómeno Milei, pero es que la crisis en Argentina, ¿no es cierto?, que había dejado el kirchnerismo y años de gobierno, ¿no es cierto?, que no habían satisfacido la demanda de las personas, es distinto a lo que tenemos hoy día, ¿no? El discurso de ENADE de que Chile no se cae a pedazos, de alguna manera eso se proyecta en lo que intentó también plantear Janet Jara. Ya, ¿y qué pasa con el resto de los candidatos? Porque nos centramos en los tres primeros que están en la pole position y que de los tres uno entiende que son los que realmente tienen más posibilidades de llegar a la moneda el 11 de marzo. Y en orden, de acuerdo a las encuestas, son Jara pasando a segunda vuelta con Kast y Matei en el tercer lugar allí, a unos puntos de distancia. ¿Ese orden se puede revertir? En este espacio no quedó la sensación que no, que se mantiene, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que ese orden en la poll, 1, 2, 3, que sería Jara, Kast, Matei, se revirtiera?
que los otros gatillantes de atención, como te decía yo, especialmente los debates, el televisivo de Anatel, ¿no es cierto?, o el radial de la Archi, puedan, o las entrevistas que todavía quedan, las mismas que está realizando el canal, ¿no es cierto?, algunos de los candidatos, puedan aparecer elementos que cambien la opinión de un electorado que se caracteriza por una palabra, la volatilidad, ¿no es cierto? Es decir, este electorado, a lo menos la mitad de los electores, estos llamados electores obligados, son despolitizados, desideologizados, ¿no es cierto?, y tremendamente volátiles, cambian de opinión. Hoy día te pueden decir que están con un candidato, pero mañana pueden cambiar a otra posición. Bueno, de hecho nosotros el jueves estamos con París, en candidato llegó tu hora, ya que lo estábamos recordando. ¿Qué pasa con los otros candidatos? ¿Qué pasa con Parisi? ¿Qué pasa con Kaiser? ¿Qué pasa con Meo? ¿Qué pasa con Harold Mayne Nichols? Bueno, Parisi hoy día demostró dotes, ¿no es cierto?, de un outsider técnico. Él se manejaba en el lenguaje de quienes estaban reunidos ahí, del mundo empresarial, es un economista, ¿no? Pero evidentemente no es capaz de dar una señal de que tiene posibilidades reales de pasar a la segunda vuelta, porque no tiene estructura electoral, porque no da garantías de gobernabilidad, justamente por no tener un partido. Porque hemos hablado en otras oportunidades, Marco, a propósito de este mismo tema en lo particular, y que en esta elección presidencial se da la singularidad del voto obligatorio, y ahí hay un universo de votantes que las encuestas tradicionales no han sido capaces de leer, no nos dicen qué piensa esa gente. Y son 5 millones de votantes, más o menos, entre 5 y 7 millones de votantes. En ese electorado, ¿no hay una subrepresentación en las encuestas de Franco Parisi o una subrepresentación de Kaiser? Es decir, gente que a lo mejor, si es que la encuesta ni responden, porque la tasa de respuesta a la encuesta es bien baja, hay que decirlo, si los llaman y responde la encuesta, ¿cuántos dicen realmente, sabe que yo voto Kaiser, sabe que yo voto Parisi? ¿O ese voto está oculto? Yo creo que hay un voto oculto porque hay una subrepresentación, como muy bien tú dices, ¿no es cierto? Los estudios que se realizan fundamentalmente, hay dos tipos de encuestas, la telefónica, la que hace CADEM, y las otras que son vía panel. El problema es que las vía panel tienen un sesgo porque es la gente que decidió responder esa encuesta, ¿no es cierto? O sea, las presenciales que es CADEM y las telefónicas que son... Así es, exactamente. Entonces, la única presencial es CADEM. La única telefónica es CADEM en este minuto y la única presencial es la del Centro de Estudios Públicos. ¿No? Perdón, el CEPE. Las otras son vía panel online, donde te envían un cuestionario a tu computador y tú respondes o tu teléfono. Y la tasa de respuesta es bajísima. Es bajísima, pero además esa es gente que decidió participar en un panel. Es como si tú y yo decidimos participar en un panel, pero nosotros estamos politizados y por lo tanto a nosotros nos interesan los temas de la política, pero eso no representa al país. Entonces, claro, hay un problema de subrepresentación. ¿Qué pasa con la gente de las zonas rurales? ¿Qué pasa en la gente despolitizada, ¿no es cierto?, que no está interesada en estos temas? Es la gran incógnita que tenemos y por eso que la incertidumbre respecto del resultado se mantiene a 30 días, ¿no es cierto?, de la elección presidencial. Marco, es que cuando uno habla con Kaiser, en on y en off, y cuando uno habla con París en las mismas condiciones, ellos insisten en que tienen más votos que lo que las encuestas muestran. De hecho, te dicen, las encuestas mienten, las encuestas son pagados, el que paga la encuesta tiene los números, etcétera. ¿Hay algo de verdad en eso? Porque hoy día París está en torno al 10, más o menos, y Kaiser anda 7, 9, por ahí se mueve, entre el 7 y el 9 se mueve. Cuarto, quinto, en términos generales. ¿Puede ser que París hoy día esté mucho más arriba del 10% y que Kaiser esté a lo mejor en 2 dígitos instalado tranquilamente y no lo sepamos? Definitivamente, yo creo que hay un problema con los estudios de opinión, los sondeos, que es lo que tenemos hasta ahora, son sondeos de clima, todavía no tenemos encuestas electorales en estricto rigor, que son las que preguntan respecto de si una elección sería el domingo, cómo votaría usted, pero hacen además una segmentación para tener una muestra más representativa. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que los sondeos de opinión, ¿no es cierto?, que conocemos durante todo este periodo, han ido instalando un escenario que yo tengo dudas de que eso necesariamente pueda proyectarse al 16 de noviembre, entre otras cosas, por lo que tú decías, ¿no es cierto?, este electorado o electores obligados, que no sabemos muy bien cómo se están comportando, pero lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es que son muy despolitizados, ¿no es cierto?, y son tremendamente volátiles en sus decisiones electorales. Ya, y los otros candidatos de los que no hemos hablado, que también es interesante darle una mirada, Harold Mayne Nichols, que para muchos tuvo un muy buen desempeño en el debate de Chilevisión, Marco Enrique Ominami, que va por su 5ª carrera y está marcando un punto en la encuesta, es lo que está marcando, y Eduardo Artés, que marca 0 o 1. En esos niveles están de acuerdo a las encuestas.
¿hay posibilidad de que esos números tampoco sean tan fidedignos o es más o menos el tenor de la respuesta? No, yo creo que también debe haber ahí un voto o una opción que la gente no está expresando respecto de esos candidatos. Hoy día el desempeño de Marco Enrico Minami no fue un mal desempeño, pero está desgastado también su capital político, ¿no es cierto? Esta es su quinta elección presidencial, no tiene estructura partidaria y eso a veces atenta, ¿no es cierto?, contra la percepción de que puede, ¿no es cierto?, ser una opción. Lo mismo con Harold Maynicol, que tuvo un desempeño, se movió entre lo ético, ¿no es cierto?, y la lógica del funcionamiento eficiente del Estado, pero evidentemente en el público que estaba ahí no logra, ¿no es cierto?, convencer como para ser una opción para pasar al balotaje el 16 de noviembre. Marco, con lo que estamos viendo, ¿quiénes hoy día están participando en la carrera electoral y quiénes están realmente compitiendo por la moneda? Yo creo que quienes están compitiendo de verdad son quienes hoy día están en los primeros tres lugares, como tú decías, ¿no es cierto? Jara, Kast, Matei compiten por llegar a la moneda. Y el resto participa. Tenemos dudas de lo que pueda pasar con Parisi y Kaiser, ¿no? Yo creo que ahí tú pones ahí una segunda categoría. Exacto. Una primera división de estos tres candidatos, una segunda Parisi Kaiser y más atrás Maine Nichols, Meo, Artés. Exactamente. ¿Hay espacio para una sorpresa? Yo creo que sí. Yo creo que con 5 millones de electores, ¿no es cierto?, que no sabemos muy bien cómo se van a comportar, esto es una elección todavía abierta, ¿no? Lo es más la segunda vuelta, incluso todavía, pero en este todavía tenemos espacio para que haya factor sorpresa. ¿De qué va a depender? De que en estos 30 días, ¿no es cierto?, estos gatillantes de atención, como te digo yo, la franja, en algo, algunos dicen que no influye, pero genera conversación, ¿no es cierto? Los debates, el de Anatel, el de la Archi, los programas de televisión, como candidato de Llegó Tu Hora hoy día, el jueves, ¿no es cierto? De alguna manera van entregando elementos a la gente para que pueda tomar su decisión y creo que ahí hay elementos interesantes para que en un electorado volátil, ¿no es cierto?, sus posiciones vayan cambiando día a día. Bueno, quedamos muy atentos, quedan 4 semanas, el viernes comienza la franja, naturalmente están todavía los programas políticos, el debate que va a hacer Canal 13, el de Anatel, el de las radios, candidato de YouTube acá, en fin, hay harto espacio para ir conociendo las propuestas de los 8 aspirantes a la moneda. Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Iván. Buenas que tardes. estés muy bien.